Saludos amigos de Cristianos al Día. Ustedes saben que estoy haciendo una serie de contenido con algunos amigos invitados y bueno, ahora voy a hablar con Julián Musa, que ustedes están viendo ahí. No es un invitado, es alguien que es parte de lo que yo he venido haciendo desde hace un tiempo, con sus consejos, su apoyo. Es un amigo y hermano, además compartimos, ¿verdad? Somos de la misma iglesia, pero déjenme permitir que él le salude un momento. Hermano, Julián, Esaú, un placer. Gracias de verdad por la invitación a compartir contigo y aquellos que están ahí, que siempre siguen a Cristianos al Día. Y como tú dices, esto es un conversatorio entre hermanos, entre amigos, y deseando que pueda ser de edificación a cada uno de los que ven este episodio de Cristianos al Día. Julián, mira, vamos de una vez al mambo, como De dicen. una vez, ok. Sí, sí, mira, quiero hacerte algunas preguntas porque vamos a hablar sobre el cristiano y el ateo. ¿Cuál debe ser nuestra posición frente a los ateos? Te he invitado a ti porque quienes te conocemos, y sé que algunos de los que nos están viendo te conocen porque tú has tenido ya cierta exposición importante en algunos medios, donde incluso has debatido con algunos ateos. Hace Ujú. poco debatiste con uno de los ateos ahora mismo que se está popularizando mucho aquí en República Dominicana. Ah, Algunos le conocen como el terror de los cristianos porque es un ateo que nadie puede refutarle, nadie puede... Hace poco tú debatiste con ese joven, se llama Carlos Sierra. Yo te voy sí, a preguntar más adelante cuál fue tu experiencia con ese señor porque hemos visto que él tiende a veces a burlarse de la fe, a sí, veces a sí. hablar despectivamente de los cristianos, pero lo último que yo vi en tu debate fue que tú le diste una verdadera pela, en el buen sentido, ganaste de forma indiscutible el debate y más adelante quiero que tú me hables un poquito de eso, pero Ah, está bien. mira, Julián, precisamente como te hemos visto con debatiendo con ateos, cuando tú ves un ateo, ¿qué es lo que tú sientes? Tú sientes ira, tú sientes ganas de debatir, tú lo ves como un enemigo de Dios, como un enemigo tuyo, tú lo ves como alguien que hay que tenerlo al margen. ¿Qué es lo que tú sientes en primer lugar cuando tú estás frente a un ateo? Porque tú eres defensor de la verdad y de alguna forma a ti te entristece cuando pisotean la verdad, pero Claro. también a veces provoca cierto enojo cuando alguien está pisoteando el nombre de Cristo, negando y promoviendo la no existencia de Dios entre jóvenes, etcétera. ¿Qué es lo que tú sientes, Julián? Mira, mi hermano. Jesús nos dejó a nosotros un modelo claro, tú ves, y la manera como Jesús trataba con la gente y que nos enseña a nosotros es con amor, con compasión, y te puedo decir, pues tengo varios años ya en la parte de la apologética cristiana y he tenido, como tú mencionabas, debates que han sido informales, formales, diálogos, conversaciones. Ya desde hace muchos años Dios me ha puesto en esa línea y he compartido con varios de ellos y te puedo decir que no, que ellos no son nuestros enemigos. O sea, independientemente de que no te niego que en ocasiones me he topado con varios, no todos obviamente, que son agresivos, que son intolerantes. eh, Independientemente de eso, nosotros tenemos que saber que nuestra lucha no es contra las personas. A mí en lo personal, porque tú sabes que uno va como en un proceso de maduración en la vida cristiana. Y aunque honestamente yo nunca he sentido, nunca lo he visto como enemigo, pero sí mi trato con ellos, a la medida que voy he crecido más, uno va creciendo en el Señor, pues va entendiendo mejor las cosas. Y ese texto de Efesios 6:12 en una ocasión tuvo en mi mente y se quedó. O sea, ese que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, la lucha de nosotros, los cristianos, no es contra las personas. La lucha de nosotros es cuando yo tengo un diálogo con ateos o un debate, mi batalla es contra sus argumentos, los argumentos altivos que tiene, esos argumentos que son de rechazo hacia Dios. Tú ves, ahí, y por eso cuando me toca hablar con ellos, yo no negocio la verdad. Ahora bien, la manera tiene que ser como cristiano, tú ves, con amabilidad, afable.
Aunque a veces no te niego que si uno ha, en su humanidad, pues se ha sentido mal y ha tenido algunas reacciones que no debería, en momentos muy específicos, te estoy hablando en el trayecto de la vida, del tiempo que tenemos ya tratando con Ok, ellos. séme sincero, en alguna ocasión tú frente a un ateo o luego que ha debatido, eh, luego has reflexionado y has dicho, wow, creo que fui muy duro, creo que no debí decirle eso porque pude haberlo ofendido. Y ha sido un proceso para ti o tú siempre lo has manejado perfectamente todo. No siempre lo he manejado perfectamente. Lo que sí no es algo común que yo tenga ese tipo de reacciones. Tú sabes, Ok. gracias a Dios. Pero sí en ocasiones, sobre todo cuando ha venido la ofensa, ya no, porque a veces pueden ser ofensivos. Entonces ya cuando la ofensa viene a mi persona, sobre todo ahí hemos tenido momentos donde luego el Espíritu Santo que vive en nosotros me ha amonestado y me he sentido mal. Y digo, Señor, wow, perdóname. No debí de hacerlo. Bueno, en eso que vamos a comentar más adelante, pero en el mismo debate que yo tuve último debate formal, entre comillas, que tuve con Carlos Sierra, que tú lo mencionabas, yo tuve un par de reacciones ahí que, porque vino burla de allá para acá en algunas cosas, entonces tuve un par de reacciones que después, cuando se acabó todo, sentí la amonestación del Espíritu Santo y dije, Señor, perdóname, no debí tener esas reaccioncitas que tuve. Eh, pero han sido cosas así, porque uno como cristiano, lo más importante a la hora de debatir, de conversar con alguien, es nosotros mostrar el carácter de Cristo. Yo estoy muy claro en eso, de que eso es prioritario. O sea, así como los argumentos son importantes, más importante que los argumentos, Saúl, y ustedes que están ahí compartiendo en este video, es el carácter cristiano. Y ahí uno tiene que tener cuidado, porque es la imagen de Dios. Uno está reflejando uno representa al Señor Jesucristo y Jesucristo anduvo en el mundo lleno de gracia y verdad, pero Jesús era manso y humilde. Entonces nosotros tenemos que tener una actitud similar a la de él. Y tú entiendes, Julián, porque la gente a veces, o algunos cristianos entienden, que el cristiano no debe acudir a ningún tipo de controversia. A veces los debates pueden ser controvertidos, y más cuando se dan a la Claro. luz pública. ¿Qué tú opinas? ¿El cristiano debería ir a la esfera pública, a la arena pública, cuando se es necesario a defender la verdad y a tener ese tipo de debate? ¿Qué tú opinas sobre eso? Porque hay cristianos que dicen, no, yo no discuto, yo no debato, la fe no es para debatirla, la fe es para creerla, simplemente. Mira, eso es una buena pregunta, porque la defensa de la fe es una doctrina bíblica. La apologética no fue que se le inventó un grupo de gente que aparecieron en el siglo tal, no. Es una doctrina de las escrituras. Y tú ves, por ejemplo, el apóstol Pablo predicaba el evangelio, pero hacía apologética. Tú ves un Apolos también que estaba haciendo defensa de la fe. Ahora bien, lo que sí es que si una persona no se siente con la capacidad de tener dominio propio ante los ataques, mejor que no lo haga. Porque, como yo te decía anteriormente, nosotros sí tenemos que perder. Una persona que no cree en Dios, yo he recibido insultos que yo no pudiera ni mencionártelo por aquí. Y creo que tú has visto cosas Wow. de esas a través, porque Sí. tú y yo, ¿verdad? La amistad que tenemos, y yo sé que tú has visto videos y demás donde hemos participado. Y mucha gente me dice, hermano, ¿y cómo es que usted aguanta? Hermano, no, es que eso es el Señor. O sea, eso no soy yo. Yo represento, o sea, uno sabe muy bien que si uno actúa como ellos, uno tira por el suelo el nombre del Señor. Entonces, si una persona no se siente con el dominio para aguantar los fuetazos que van a venir, porque sabemos que es bíblico de que el mundo no quiere saber del Evangelio. Nosotros Sí. sabemos que la obra de salvación es una obra de gracia, pero el mundo rechaza el Evangelio. Entonces, si una persona no se siente que tiene que, dos cosas, si no se siente con la preparación o no se siente con que puede tener el dominio para enfrentar situaciones, mejor que no lo haga porque va a hacerle más mal que bien a la causa del Señor. Ahora bien, si es una persona que tiene estas cosas claras, pues que vaya y lo haga y que ponga en alto la bandera del Evangelio. Mira.
¿cuál tú crees que es más difícil para debatir? ¿Un ateo, un agnóstico? ¿Y quién tú crees que puede ser más difícil de convencer entre estas dos categorías de personas que de alguna forma no creen en Dios o no tienen ningún tipo de interés genuino de acercarse a Dios? Mira, es bueno como establecer la diferencia y la unidad entre ambas creencias. O sea, el ateo es una persona que te niega la existencia de Dios. Y el agnóstico es una persona que pone en duda la existencia de Dios y afirma que es imposible conocer si Dios existe o no. Vamos mirando por ahí. Al Pero final, eso parece como un ateo humilde, como que alguien que exacto, se está dando exacto. el De hecho, agnóstico. yo he escuchado ateos que dicen que el agnóstico es un ateo cobarde, o que te Ok. dice, o que Es es un otra ateo, forma de verlo. ajá, y lo dicen los ateos. Sí. Y también yo he escuchado ateos que dicen que el agnóstico es un ateo en el closet. Porque al final, cuando tú Sí. miras, por eso, para mí son creencias hermanas, porque cuando ellos atacan la fe cristiana, usan los mismos argumentos, lo mismo, los mismos argumentos, las mismas ideas, tienen sus creencias tienen sus bases similares, son creencias hermanas. Cuando yo debato con un agnóstico o debato con un ateo, yo estoy debatiendo con el mismo tipo de persona. Para mí son lo mismo. Porque vuelvo y te repito, cuando ellos nos refutan, utilizan los mismos argumentos. Entonces, el agnóstico por lo menos tiene una supuesta duda, aunque esa duda la quita cuando tiene que ver con nosotros los cristianos, eh, pero al final vienen siendo lo mismo. Yo sí he tenido en mi experiencia, ya debatiendo y eso, donde me he topado con personas que no creen y como que le hace sentido cosas que uno ha dicho por la gracia del Señor. Personas que ha dicho, mira, yo soy ateo, pero como que yo eso no lo había escuchado. O sea, ese tipo de experiencia yo la he tenido. Porque a veces hay personas que no creen, que creen como que los cristianos no podemos dar argumentaciones razonables, viejo. O sea, como que los cristianos somos los rabacucos, por decirte a alguien. Sí. Que somos gente así, que lo de nosotros es una fe en el aire, aéreo. No, 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 no. El cristianismo es una fe razonable totalmente. Y es una fe que uno puede dar argumentaciones basadas en evidencia, basadas en la lógica, basadas en la razón, sobre aspectos para nosotros mostrarle a la gente de que sí es algo que hace sentido. Tú ves que eso es un punto que también es importante resaltar aquí. ¿Tú crees que, mira, déjame salirme un poquito, quizás si yo tenía algún guión o algo, pero esta pregunta, Dale, dale. ¿hay alguna, percibo yo un poquito de que ahora estoy viendo con esto auge de las redes sociales, los podcasts y todo esto, como que se siente una promoción, una difusión más abierta, más intencional de algunos ateos, de promover esas ideas ateístas, esas filosofías ateas, incluso hasta en jóvenes cristianos. Eh, a- Deberíamos preocuparnos hoy día de que el ateísmo pueda ser una amenaza para los jóvenes cristianos que están creciendo, adolescentes, ante el auge de estos medios, donde hay tanto contenido que se está viendo ahora. Los padres, las iglesias, deberían pensar un poco más en eso o no pasa nada. ¿Qué es lo que tú piensas con eso? Deben de pensar en eso, deben de pensar en eso, porque todas las ideologías del siglo XXI se fundamentan en la no creencia en Dios. Y por ende en el existencialismo, ateísmo, en todas esas corrientes que sacan a Dios de la ecuación. Y eso no es fortuito, esa promoción que hay de esta forma de entender la realidad del mundo que nos rodea. Porque al final la fe cristiana es una cosmovisión de vida, el ateísmo es una cosmovisión. Lo único que es una cosmovisión materialista, una cosmovisión que para aquellos que hemos indagado sobre eso, podemos decir claramente que es irracional, pero la verdad es que para muchos puede ser una propuesta atractiva. Entonces, yo sí creo que
la apologética cristiana es vital en este tiempo de que, por ejemplo, la iglesia de nosotros, la Iglesia Cristiana Oasis, yo recuerdo, nuestros pastores en una ocasión quisieron que se diera un módulo de apologética y yo estuve impartiendo un módulo de apologética que fue con esa intención de poder orientar a los hermanos. Yo sí creo que en la escuela dominical para los niños hay que hablar de temas que tienen que ver con la existencia y explicar desde una perspectiva bíblica, mostrar cómo eso sí es coherente. Yo he visto muchos jóvenes, sobre todo los adolescentes y jóvenes, eh, queriendo como poder tener una mejor respuesta desde la Biblia ante los ateos, agnósticos, porque las universidades, por ejemplo, son campo minado de esas filosofías porque las universidades, su currículum se sustenta en una filosofía sin Dios, salvo aquellas universidades que sean cristianas. Perdón, Entonces, Julián, no son pocos los jóvenes que se formaron incluso hasta en hogares cristianos, que una vez van a la universidad, se enfrentan con ideas que quizá en sus hogares ni en su iglesia nunca le hablaron, nunca le enseñaron cómo defenderlo, principalmente en el hogar, porque aunque la iglesia tiene su responsabilidad, tú y yo sabemos que la base, ¿verdad?, de la fe, ese pilar es en el hogar, pero la sí, iglesia sí, también es un instrumento importante para eso, porque es columna y baluarte de la verdad y tiene esa misión de comunicar la fe apostólica que tenemos en la palabra de Dios, pero no son pocos, Julián, jóvenes creyentes que abrazan el ateísmo sí, o sí. llegan a cuestionar seriamente de su fe una vez están en la universidad. Yo he orientado jóvenes cristianos que están en la universidad y están cogiendo lucha y he conversado y le he dado ideas de cómo pueden defender su fe. Dios me ha permitido, ¿verdad?, orientarlos sobre temas que tienen confusión. Yo creo que es importante eso, o sea, preparar a los padres también para poder, porque la idea aquí es que el cristiano sepa de manera razonable explicar por qué cree lo que cree. Ese es el punto. ¿Por qué yo creo? ¿Por qué para mí es más lógico, razonable y es algo que es más fácil de entender que hizo el universo y no que el universo se hizo solo? Por ejemplo, porque nada más hay dos posiciones, Esaú. Al final son dos posiciones con respecto a lo que tiene que ver con la creación, la vida, el planeta Tierra, o sea, esa revelación general de Dios. Y es, o tú crees que Dios lo hizo, o tú crees que se hizo solo. Entonces, O sea, después, tú me estás dando algo clave aquí. claro, O sea, si un ateo tuviera que abordar, sea un profesor, sea quien sea, tuviera que abordar a un joven cristiano, ese joven que puede que nos esté escuchando, ¿cuál tú crees que son esos argumentos por lo que esos ateos, buscan aplastar la fe o minar la fe de un joven cristiano y cómo ese joven cristiano puede identificarlo y responder quizá o abundar sobre ese conocimiento? exacto. Para mí, un talón de Aquiles de ellos y algo que el cristiano debe de explotar es el tema de la nada. O sea, hoy día tú vas a ver ateos que te van a decir, no, yo no hablo de la nada, que si yo qué, pero al final usen términos incluso de la física cuántica, usen términos que se vean muy científicos. Al final, lo que ellos proponen es que todo se hizo solo. Y eso no es razonable, porque la lógica te dice algo que decía Parménides, el filósofo griego del siglo sexto antes de Cristo, que de la nada nada proviene, y eso es así. Entonces, eso es una parte que el cristiano debe de explotar. O sea, por ejemplo, nosotros como cristianos muchas veces caemos en el jueguito de ellos, de tener que responderle preguntas. No, no, no. Ellos tienen que responder preguntas. La firma debe de responder. Entonces, una de las cosas que yo le enseño a los jóvenes cristianos cuando van a la universidad, yo les digo, no, 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 es que tú no tienes que responder todo lo que te preguntan. Pregunta tú. Ok, Dios no fue que hizo todo. ¿Cómo se hizo? Pregúntale. Ah, no, pero yo soy que te tengo que preguntar. No, pues la conversación se acabó aquí mismo. O sea, nosotros, la carga de la prueba está en el que afirma. Tú ves, eso es un principio lógico. Entonces, uno, por ejemplo, a los jóvenes, hay dos opciones.
tú sacas a Dios de la ecuación, explícame de dónde viene. Y no tienen manera de explicar eso. Porque, por ejemplo, la teoría de la evolución, la llamada teoría de la evolución, es una especulación, lo ha sido siempre. No es científico, aunque la comunidad científica lo ha aceptado. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de los científicos de este tiempo son ateos. Pero, por ejemplo, dicen que una de las mentiras que se le vende a los jóvenes hoy, que la teoría de la evolución es ciencia. La evolución no es ciencia. No se ha demostrado en ningún laboratorio del mundo el cambio de una especie a otra. Eso es mentira. Son cuentos. Y todos esos inventos, se han inventado muchísimas cosas que se le ha caído. El argumento ese de la Mona Lucy, que encontraron un poquito de hueso y dijeron que nosotros venimos de un mono que caminaba parado, un invento. O sea, pero cuando tú sabes eso, Esaú, cuando tú investigas. Entonces, los jóvenes es importante que puedan investigar y desde las iglesias, yo estoy convencido de que tenemos que enseñar a los miembros a defender la fe. Yo sí creo también que debemos de capacitar a los padres, tú que mencionabas a los padres, eso es muy importante. O sea, cómo los padres en el proceso de crianza puedan, en ese proceso de discipulado que uno hace con los hijos, de enseñanza, poder hablarle de estos temas y darle herramientas para que ellos vean que tiene más sentido lo que nosotros creemos que lo que ellos creen. Tú ves, porque a veces se quiere presentar como que el ateísmo es sinónimo de ciencia. Mentira, eso es mentira totalmente. La ciencia no es de los ateos, la ciencia es una virtud dada por Dios al hombre. Tú ves, entonces, para no hacerte la respuesta más larga, el tema de la evolución, eso hay que desmontárselo, porque eso es una teoría fuerte dentro del ambiente secular. El tema de que todo vino del caos y del azar, eso es una locura, eso es matemáticamente es imposible, pero mucha gente no sabe eso. Matemáticamente es imposible que algo se haga solo. Entonces, eso hay que desmontarlo. También el tema, por ejemplo, de la historicidad de Jesús, el tema de Cristo. El tema también de la Biblia, eso es otro de los ataques fuertes que hay. Muy Que importante. ahora tú ves ateo de que enseñando Biblia, como ese mismo que tú me mencionaste, que vamos a hablar de él más adelante, del debate que Sí, yo tuve y mis motivaciones para debatir con él. Hay sí. varios que ahora se creen que ellos son teólogos, maestros de la Biblia, y entonces gente cristiana se sientan a escuchar a estas personas que no creen en Dios. ¿Qué le van a llevar? Su veneno, su sesgo de que no creen. Sí, Entonces sí, sí. están confundiendo. Tú ves. Sí, sí, sí. Muchas cosas pudiera decirte de esa Sí, parte, sí. Ese pero por tema el que tú tiempo, mencionas de la Biblia es muy importante. Hay ateos estudiando profundamente o muy seriamente la Biblia con el fin de buscar esas mitologías o mentiras o inconsistencias de la Biblia para ir a poner entre la espada y la pared quizás algunos creyentes que no tienen el dominio. exacto, Incluso exacto, hay algunos de ellos tienen los argumentos de que cómo es que si Dios es bueno, ha permitido tantas cosas malas en la Biblia, como muertes, etcétera, y por ahí quieren atrapar a algunos creyentes, entre otras cosas, como de la inspiración de la Biblia y todo eso. Y claro, claro. tú hace poco estabas debatiendo con un ateo en el programa La Receta del doctor Guerrero Heredia, El el recetario, recetario del sí, doctor Guerrero Heredia, que algunos ya lo han visto y de seguro te han visto. ¿Hubo algo difícil de manejar para ti en ese sentido? Antes de tú responderme, no hay ninguna duda, yo vi el debate, no porque te conozco diría esto, pero vi el debate y creo que fue muy evidente cuando en todo momento tú demostraste tanto con la Biblia como datos extrabíblicos que son reales, consistentes, que Jesús es el Mesías sí. prometido a Israel. ¿Qué experiencia te dejó ese debate? ¿Cuál fue el momento más difícil que tú tuviste que manejar? Porque ese señor, Carlos, luego de ese debate estaba por ahí tratando de ridiculizarte en algunos espacios, dando a entender que él ganó el debate. Sí, mira, realmente no, para serte honesto, en cuanto a argumentación, no hubo nada, no, ahí yo no vi ningún tipo de dificultad.
La parte donde yo le di un poco de mente fue en par de reacciones que hay gente que lo han visto y me han dicho, Julián, pero tú no hiciste nada. Me han dicho varias gente. Pero uno que se conoce, y bueno, tú que me conoces, que uno trata de tener como tú sabes, tener cierto cuidado de no verse como así, como con una actitud que el cristiano no debe de tener, vamos a decir. Y no fueron varias veces tampoco que lo sentí, pero llegó un momento donde, digamos que hubo algunas burlas, que caí en el ganchito de esas burlas y tuve un par de reacciones de forma de responder que no son como yo lo hubiese hecho realmente. Pero en esa parte, y también otra parte que fue incómoda, es que supuestamente el debate en el recetario era un debate formal. Esta parte es muy importante. Esta fue la más fuerte para mí. Supuestamente era un debate formal, pero el equipo estaba parcializado. Habían cuatro personas, ahí estaba Carlos Veloz, obviamente Carlos Veloz no, pero los otros tres estaban parcializados. Eso fue algo, había como una intención de que Carlos Sierra quedara bien y de que yo quedara mal, y de hecho boicotearon el debate porque al final no se hizo como se dijo, como supuestamente se debió de hacer. O sea, un debate formal, eh, hay ciertos pasos donde cada cual lo tiene, pero digamos que se llevó, pero hasta un punto. Ya después no siguió. Por ejemplo, yo le hice a Carlos tres preguntas que él pudo esquivar por la dinámica que se armó y que se boicoteó todo. Nunca respondió esas preguntas. Las preguntas en un debate son muy importantes. Por ejemplo, por ejemplo, en un debate formal, cada cual hace preguntas. Te dicen, por ejemplo, si yo debato con Esaú, Esaú, hay un tiempo para tú presentar tu posición, hay un tiempo para refutar, hay un tiempo para hacer otra refutación, hay un tiempo de dos preguntas, o sea, cada cual le dan el mismo tiempo, el mismo espacio. Entonces, esa parte llegó un momento donde ya yo tuve que soltar a Carlos y defenderme de algunos comentarios que personas del programa estaban haciendo hacia mí que considero que no debió de ser. Ahora bien, el debate como tal, nada que ver. Tú mencionabas, por ejemplo, es verdad, después del debate, por ejemplo, donde yo me di cuenta de que yo, honestamente, mi intención cuando yo debato no es ganar debates, sino es exponer la verdad, poner en alto el nombre del Señor y mostrar las mentiras que el oponente trae. Ahora bien, hubo algo que él hizo donde yo me di cuenta de que definitivamente él tuvo que entender que no le fue como él quizás quería. ¿Por qué? Porque él hizo un análisis de nuestro debate. Eso no se estila. O sea, no se estila que si yo debato con Esaú Mejía, después que terminó el debate, yo hago un análisis, otros sí lo hacen. Lo que se estila es, por ejemplo, tú pudiste, si hubieses querido, haber hecho un análisis del debate. Eso se estila. No es una actitud, digamos que hay ciertos códigos en estas cosas, códigos de esos que no están escritos, donde uno muestra, si yo lo hiciera, yo me sintiera como deshonesto, porque ¿cómo yo voy a hacer un análisis donde yo te voy a acabar cuando yo te tuve de frente? Entonces, ahí yo pude ver eso. Él también, por ejemplo, escribió, Perdóname, eh, yo lo vi como alguien que al perder el debate de forma tan clara, exacto. fue de alguna forma a llorar, a autoconsolarse en algunos medios, en algunos espacios y a tirarse adelante. Miren, yo gané, a dar Sí, testimonio del mismo. sí, porque ellos tienen, o sea, a diferencia mía, a ellos sí le importa mucho verse que ganan esas personas Exacto. que debaten. Y, por ejemplo, él me llegó a escribir varias veces. En una me escribió por Instagram, donde me decía, oye, estamos brillando los dos, vamos a volver al recetario a debatir de Isaías 53. O sea, había una intención, me escribió varias veces queriendo que volvamos. Yo le dije a él, y ahora se lo repito. Seguro puede que él vea este video y le mando saludos porque no tengo una. Se lo he dicho a él mismo. Todo lo que yo estoy hablando aquí se lo he dicho al mismo porque hemos tenido conversación él y yo. Todo, o sea, lo que quiero dejar dicho es, yo no tengo nada en contra de él como persona. Ahora bien, yo sí le dije a él, óyeme, vamos a debatir. ¿Tú quieres debatir conmigo de nuevo? Vamos a hacer un debate formal. Pero yo no vuelvo
a un espacio como el que yo fui, donde están parcializados con él, o a espacios que son similares, porque entonces eso va en perjuicio mío. Y yo no, o sea, ¿cómo yo voy a ir a un ambiente donde yo sé que se van a parcializar con él? No. Y eso es y de Sí, ese debate aprendí eso. sí, O sea, de muy ahora en bien. adelante, yo voy a tener debates formales con la gente. No voy a Excelente. caer en ese show ni en ese juego, porque uno no está para eso tampoco. ¿Tú Claro, ves? claro, claro. Bueno, Entonces, gracias por darme tu impresión ahí. Mira, tengo ya poco tiempo no, para pero la espérate, déjame conversación. decirte Ah, una sí, cosita más. sí, sí, dale. ¿Por qué ya para cerrar el tema de Carlos Sierra? Yo debatí con él por algunas razones muy específicas, que esto fue lo que me motivó. O sea, me motivó debatir con él porque yo he visto lo que tú mencionabas, cómo tiene una sagacidad para distorsionar la narrativa de la Biblia, cómo agarra y tuerce versículos bíblicos para decir lo que él considera. Veo también lo mismo que tú mencionaste anteriormente, cómo agarra y en sus medios también hace burla de personas que él se ve como ganador, usa desinformación para atacar la fe cristiana. O sea, estas son cosas que a mí me motivaron y dijeron, no, yo tengo que debatir con él porque para mí este no es un ateo cualquiera. Este, este es, este es una persona que está haciendo un trabajo de donde está persuadiendo a cristianos, y personas como esa hay que conversar con él. Tú ves, hay que debatir con él, porque ya veo que hay un trabajo que está haciendo que está dando resultados, lamentablemente, de confusión. Entonces, esa parte no la quería dejar pasar porque eso nos motivó a debatir con él. Sí, Por eso sí. fue que lo hicimos. Por No, eso fue que no, acepté su petición, porque fue él que me pidió debatir con él y por eso lo acepté. excelente, te agradezco esa declaración. Mira, para finalizar, esto vamos a tener que hacer un siguiente episodio que me interesa. Si tú tuvieras que escoger un solo versículo o pasaje de la Biblia para debatir con un ateo y hablar consistente, con base de la existencia de Dios, ¿cuál sería, cuál tú le dejarías a esos jóvenes que nos pueden estar viendo y a esos padres? Mira, mi hermano, yo escogería Hebreos 11:3, Oh, que oh, dice, sí, que dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. ¿Por qué? Porque muy bien. ese texto me conecta con una teoría científica que muchos, incluso personas que están en el área de la ciencia, han abrazado, que es el diseño inteligente. El diseño inteligente nos muestra que la creación tiene un código de programación por las leyes que tiene. La complejidad de la vida, el universo, muestran diseño por doquier, en lugar de la nada y el azar. Entonces, ¿por qué ese texto me gusta? Porque lo que nos ha abierto los ojos a poder ver eso tan claramente ha sido la fe en Cristo. Y por la fe en Cristo que nosotros hoy tenemos, esa fe nos ha abierto los ojos para ver claramente que Dios es el autor y el diseñador de toda su creación. Entonces, ese texto me gusta mucho por eso, porque es un texto que va en la línea de refutar la famosa teoría de la evolución, la especulación de la evolución. Bueno, ahí cerramos con broche de oro, Julián. Muchas gracias por tu aceptar la invitación, la conversación y te comprometo por un siguiente episodio. Está bien, mi hermano. Un abrazo a todos. Bendiciones. Bien.